Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? Excelente. Eh, ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo han pasado? Todo tranquilo. Un poco para los que están ingresando ahora. Ricardo León es BDM de HIC Micro Latinoamérica. HIC Micro es nuestra representada acá en Argentina. Hoy vamos a estar dando un pantallazo de todas las soluciones termográficas que tiene la línea. Realmente interesante tanto para nuestros clientes que ya han comprado equipos de termografía, veo varios, sino también para los que no, y entender y identificar un poco las oportunidades que hay para soluciones de medición de lo que es la línea HIC Micro. Ricardo es BDM de HIC Micro Latinoamérica ya hace casi 2 años. Así que conoce todas las líneas en todas sus formas, tanto handheld, pocket, o las líneas más profesionales. Así que, bueno, te dejo arrancar, Ricardo, si te parece. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo, soy de negocio para América Latina del mismo grupo de High Vision. Es una compañía que es fabricante de todos los poderes para fabricar, en este caso, todo lo que son desde los componentes hasta diversas opciones, en este caso, opciones de termotas portátiles. Todo lo que es para industria, habitualmente dirigidas a todo lo que son tech, que desarrollan sus labores del día a día. En este caso, el foco va a ser micro contamos con una gran cantidad de soluciones. El foco de hoy va a ser de plantear algo más técnico. Les venía comentando que entonces el sobrecalentamiento conlleva fallas y digamos que una de las cosas también muy importantes a tener en cuenta cuando hacemos termografía es el tema de tener siempre patrones visuales conocidos, es decir, puntos de guía, referencias. El tema de las referencias, y digamos que es muy importante tener en cuenta de pronto un patrón gráfico. Quizás a veces conocemos tenemos muchos equipos que trabajan en la misma, digamos que circunstancia, en el mismo sistema, que trabajan igual, el mismo tablero, de pronto el mismo breaker, interruptor, el mismo fusible, conectado a las mismas cargas, aguas arriba, aguas abajo. Y eso nos sirve como referencia para saber que si hay algo, todo está conectado de manera similar al mismo proceso, mismas condiciones, y todos son los mismos componentes replicados una y otra vez, podemos saber que si hay algo que está mostrando un patronamiento de mayor concentración de calor en ese componente, quizás puede ser por algún tipo de degeneramiento, destrucción, fatiga, daño, falta de mantenimiento. Y la termografía a través de la detección por incremento de calor va a ser un punto de referencia bien importante. Muchas veces usamos esa referencia ya visual o un patrón conocido porque tenemos termografías realizadas por algún tercero o por patrones referenciados tiempos atrás y podemos saber cuándo está bien y cuándo está mal según sean las condiciones de carga. Inclusive podemos irnos a normativas donde de pronto nos indican que, por ejemplo, un fusible no debe alcanzar más de 60, 70 grados, que un breaker y un interruptor son 50, 45 grados, que dependiendo de un cable eléctrico, por ejemplo, según la WG, un cable de pronto tipo una W número 4, un 6, un 8 son más o menos unos 80. Hay cables que de pronto tipo THHN son hasta 90 grados. En algunos casos el encauchetado aguanta hasta 110 grados. Nos sirven como puntos de referencia para saber cuándo algo que está, ya es importante considerarlo como una falla si no, no lo tenemos referenciado. Es decir, es muy importante llevar un consecutivo de prácticas, consecutivos de cuál es, digamos, en qué puntos hay fallas laterales que se han presentado en el tiempo y muchas veces nunca hemos podido dar con la situación, pero cambiamos y se siguen dando para poder de pronto evitar un shutdown, una parada no planificada y que de pronto nos saque de un proceso mucho más crítico o de pronto que sea más costoso. En sistemas eléctricos vamos a poder encontrar que dos de las premisas típicas cuando encontramos un punto caliente uno es por, digamos que, incremento de la resistencia del componente cuando hay degradación y simplemente por ley de Ohm.
Si la resistencia o la resistividad del componente aumenta, va a haber mayor disipación de calor, habitualmente es en el punto de conexión, mientras cuando encontramos desequilibrio o desbalance es en todo el componente o en toda la línea que pasa por allí. Cuando hacemos termografía hay que tener siempre recomendaciones como para las mejores prácticas. Dentro de ellas hay que tener unas ciertas consideraciones, como conocer muy bien el objetivo donde vamos a realizar la medición, saber cómo está conectado y tener referencias. Por ejemplo, aquí pongo algo que es un poco típico, motores en las mismas líneas. Sé que es enfocado a la parte eléctrica, pero también puede ser, digamos que tableros, donde de pronto encontramos digamos que múltiples, digamos que breaker o interruptores o de pronto protecciones que manejan motores y cada motor maneja la misma carga y las mismas condiciones y deberían todos tener un patrón similar. Así que podemos tener referencias como guía y más aún cuando se cambió en cuanto a lo que nos ha cambiado o de pronto se ha evitado hacer mantenimiento por evitar costos. Conocer las temperaturas de operación bajo condiciones normales, conocer especificaciones de un fabricante y de su proceso, la temperatura normal en condiciones de máxima carga. En termografía deberíamos siempre hacer termografía 1 cuando el sistema esté lo más estable posible. Es decir, que cuando voy a hacer termografía no es que voy a estar mi equipo en reposo o está apagado, lo voy a arrancar y a partir de ahí hago termografía. No, el equipo tiene que estar en una operación normal. Debería tener un tiempo prudente de estabilización desde que tú lo arrancas hasta que ya está trabajando habitualmente normal y mínimo, y siempre no puede existir que la máquina esté, digamos que libre o de pronto sin carga, sino tiene que estar cargada casi al 100% de operación para que podamos ver algún tipo de anomalía. Eso es como cuando vamos al médico y nos van a poner a hacer pruebas, por ejemplo, cuando sufrimos del corazón o de los pulmones, y no nos van a poner a hacer cosas que no nos exija y que ellos puedan ver hasta dónde nosotros podemos soportar. En este caso sería algo similar. Necesitamos ver en cómo está el estado del componente y para eso tiene que estar en plena marcha, en plena operación, digamos que trabajando de manera habitual con toda su máxima carga. Así podemos ver de pronto qué componentes o qué partes del cuerpo de lo que nos interesa puede estar sofocado o comenzar a mostrar patrones con anomalías. Es muy importante conocer que todos los materiales tienen condiciones físicas diferentes y por ende pueden mover el calor o transferir el calor de forma diferente o pueden tener de pronto dentro de su construcción componentes que pueden ser aislantes y no aislantes y que el calor se puede mover de forma diferente y que debemos entender toda la parte de física, de termodinámica para poder entender cómo es el proceso y qué puede llegar a fallar. Muy importante que pues esto no es magia, simplemente es la posibilidad que tiene un equipo que a través del infrarrojo, de captar la energía infrarroja que emite la superficie, él puede identificar la energía acumulada en una parte de un cuerpo, de una superficie, no mide a través de más de la superficie. Sin embargo, si algo está caliente en la superficie, se supone que su interior va a estar mucho más caliente. Pero para ello hay que tener en cuenta y entender los conceptos eléctricos, mecánicos y según sea el caso en el cual vayamos a poner en práctica, hacer termografía. Cuando realizamos mediciones al aire libre, hay que tener en cuenta que a veces hay cosas que no podemos controlar, como las condiciones medioambientales, es decir, por ejemplo, si está brisando o ahí le pasa una corriente de aire. Si, por ejemplo, el calor latente del sol a ciertas horas del día puede calentarme una superficie más de lo debido. Por ende, puede ser, pues debemos esperar que si hacemos termografía a ciertas horas del día, más o menos entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, 3 de la tarde, puede calentarse un poco más la superficie de lo que estábamos realmente esperando. Así que si no tenemos en cuenta eso, podemos encontrar un patrón de temperatura mucho más alto del que debería existir en ese punto. De igual forma, en lugares donde de pronto pasan corrientes de aire, cerca de pronto a los lagos, a los ríos, a los muelles, o de pronto corredores muy abiertos donde hay muchos árboles, podemos ver el movimiento de los árboles, cómo se va dando a través de ellos. Y si estamos a través de una superficie que queremos inspeccionar y pasa corrientes de aire constantemente, la velocidad del viento puede refrigerar o calentar
la superficie dependiendo de la naturaleza del lugar donde estamos. Hay lugares que son muy calientes y el aire puede ser caliente o frío y puede esconder el verdadero detalle. Sin embargo, incluso su velocidad del viento puede inducir a que haya margen de error. Muchas veces tomamos una foto, creo que más de uno nos ha pasado, y no corroboramos si la foto quedó bien tomada. Incluso si quedó movida, de pronto sufrimos de micropulsos y podemos haberla movido y se ve corrida o traslapada y no queda bien. Incluso es algo importante tener en cuenta que no se debe tomar fotos siempre de 90 grados, sino que hay que buscar otros ángulos especiales con el fin de que no hayan errores de paralaje, reflejos o reflexiones por parte del sol, y más cuando trabajamos con superficies que son brillantes. Incluso también trabajamos en áreas cerradas, donde podemos estar con un tablero eléctrico, de pronto lo abrimos y en cercanías a veces podemos encontrar máquinas que calientan mucho más que lo que queremos inspeccionar, incluso cerca de una caldera, un horno, de pronto un sistema de refrigeración o de pronto equipos que sofocan demasiado lugar y pueden hacer que el lugar que está completamente cerrado por convección y radiación, el calor se induzca hacia la superficie y pueda superponer parte del calor sobre el componente. Hay que tener en cuenta que nuestra medición de termografía es una medición de temperatura indirecta, en la cual estoy yo, está el aire, que es mi medio, y está el componente, y ese aire o ese medio se puede modificar muy fácilmente. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una inspección. Muchas veces llegamos a la industria y podemos encontrar procesos en los cuales tenemos acrílicos superpuestos para aislar de nosotros o de cualquier persona, digamos que un riesgo por contacto directo. Por lo que ese acrílico, por las propiedades translúcidas que tiene y de brillantez, se comporta realmente como uno, como un espejo térmico, y dos, puede, por su capacidad y grosor que tiene, la longitud de onda del infrarrojo en longitud de onda larga no permite que del otro lado, cuando hay ciertas películas gruesas de acrílico, plástico y demás, así sean translúcidas, permita que la energía infrarroja pase de manera tradicional a través de él y que la cámara pueda captarla. Por ende, muchas veces se sugiere que siempre tienen que ser retirados cualquier protección de este tipo, más cuando son tableros seguros. Así que si tú lo abres y lo encuentras, deberíamos retirarlo para poder hacer una termografía. Como podemos ver, tengo dos imágenes, una con un acrílico, dos con el acrílico retirado, y vemos que sí puede diferenciar entre una y otra opción más cantidad de detalles. Para ello, muchas veces estamos en lugares donde por seguridad no intrínseca, pero por riesgo digamos que a descargas, por riesgo a eh, arcos eléctricos, hay ciertos lugares, más que todo celdas de media tensión. Sin embargo, a veces son o celdas en baja tensión que vienen con un nivel de protección muy alta. La energía que ioniza el componente interior versus la de exterior podría generar una explosión bien grande al entrar en contacto una con la otra. Por lo que estos tableros vienen prácticamente sellados y no permiten que se pueda evidenciar nada. Algunos vienen con unos acrílicos en plástico. El plástico no se podría ver nada. Tendríamos que colocar mirillas especiales para poder ver a través de ellos y nuestras cámaras poder evidenciar lo que hay detrás de ella de manera segura sin tener que hacer apertura y poner en riesgo la instalación, el mismo componente que está seguro y a nosotros mismos, que es más importante. Así que es un poco importante tener en cuenta el tema de retirar, en el caso de acrílicos, para hacer mediciones, inclusive en la parte de máquinas mecánicas y demás, protecciones, y en el tema de usar más práctico mirillas para hacer la verificación de su interior de manera segura. Cuando hacemos termografía hay dos tipos de termografía, habitualmente una termografía de cuantitativa y una cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, muchas veces es cuando de pronto tenemos un equipo muy básico, estamos a una distancia inapropiada y solo podemos hacer una visualización como el mapa térmico, pero quizás no estamos a la distancia apropiada o las condiciones del equipo a esta distancia no son las suficientes para poder hacer la mejor toma. Sin embargo, cuando yo trabajo por comparación, en eso se basa la cualitativa,
puedo corroborar un componente con respecto a otro simplemente por la gráfica visual que muestra el calentamiento que puede existir entre un componente y el otro y así poder saber que en alguno hay algún tipo de falla potencial, mientras que los otros posiblemente están trabajando bien. No obstante, hay que tener en cuenta que hay que corroborar muy bien que con lo que estamos comparando, nuestro punto de referencia, no porque no esté mostrando un patrón anómalo, significa que inclusive puede estar descargado o no funcionando como debería ser. Sin embargo, muchas veces bajo condiciones normales de comportamiento, podemos usar más de una referencia con respecto a lo que queremos evaluar cuando estamos a distancias inapropiadas o cuando nuestro equipo es muy básico. En termografía hay que tener en cuenta que no todo lo que puedo ver lo puedo medir. Yo puedo estar montado de pronto en el techo de un edificio y ver a 100 metros o 200 metros con una cámara termográfica una personita caminar como si fuera una pequeña hormiga. No significa que porque la veo la puedo medir porque estoy quizás muy alejado de ella para poder asegurar una buena medición. Para ello hablamos inclusive ya de termografía cuantitativa, se basa en un método como mucho más tradicional en el cual estoy dentro del área de cobertura que tiene la cámara para poder visualizar por comparación y adicional a ella hacer una medición real lo más precisa posible del componente y una opción es con respecto en la comparación a otro objetivo para poder determinar un delta o un gradiente y determinar su severidad, la diferencia que existe entre un punto con respecto al otro. Muchas veces encontramos tablas que de pronto son de diferentes normativas, NETA, la USN, la IEEE, ASTM, donde nos indican que dependiendo de los equipos, si son eléctricos, electromecánicos, eléctricos baja tensión, media tensión, alta tensión, de pronto transformadores, generadores, cables, etcétera, dependiendo de las diferentes como composturas o composiciones del aislador y demás, cuáles son los valores de punto o puntos de referencia como guías para saber cuándo está bien y cuándo posiblemente no. Entonces, para ello nosotros podemos determinar un nivel de relevancia, que sería la diferencia entre mi punto crítico y el punto que yo creo está en perfecto estado. Y dependiendo de ese nivel de relevancia, podríamos catalogar entre qué tipo de acción a tomar. Si es algo muy básico, puedes poder esperar el próximo plan de predictivo. Si es algo leve, podemos colocarlo de pronto en seguimiento. Si es grave, podemos de pronto buscar la forma de hacerlo lo antes posible. Si es muy crítica, la posibilidad de tener el proceso de inmediato. Si es muy crítica, interrumpir ya para corregir la falla. Esos son de pronto algunos tipos de relevancias que podemos encontrar, pero hay muchas que se pueden encontrar en Internet, inclusive más actualizadas. El tema es, esta que coloqué aquí es más que todo para sistemas mecánicos. Para sistemas eléctricos es un poco más compleja, teniendo en cuenta que una diferencia o digamos que sí, se puede decir que un diferencial de 2 3 grados con respecto a los otros componentes puede ser crucial. Hay que aprovechar algo o tener en cuenta algo interesante. En el tema digamos que en la parte, se me fue la paloma, disculpen. En la parte eléctrica hay que tener en cuenta que si como estamos trabajando en baja tensión, podemos ir acompañados de una pinza voltiamperimétrica. Esa pinza voltiamperimétrica, ya que tenemos la posibilidad de trabajar por debajo de los 1000 voltios, mientras estamos midiendo, tenemos haciendo termografía, podemos medir con la pinza y determinar, digamos, que el voltaje o la corriente que existe en cada fase y determinar con eso también el desequilibrio que existe. Habitualmente, si hay una diferencia de temperatura, puede que exista también un diferencial de pronto de carga. O si ya el tema no es por desequilibrio, puede ser simplemente por degradamiento del componente y con eso lo podemos llegar a corroborar a través de un accesorio o de otro tipo de medición como una pinza voltiamperimétrica tan básica. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando voy a hacer termografía. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. El material del objetivo o del cuerpo. Distintos materiales poseen distintas emisividades. Acordémonos que la emisividad es una capacidad que tiene la capacidad de
radiar energía de la superficie hacia la cámara, por así decirlo. Digamos que cada superficie tiene una capacidad diferente. Todos los objetos emiten energía infrarroja y entonces hay objetos que son fácilmente, que permiten emitir energía de una forma mucho más práctica, segura, concisa, repetible que otros. Hay elementos que son muy fáciles de medir, por ejemplo, una superficie rígida, pintada, corrugada, pero sucia, contaminada, pero hay superficies que son brillantes, que se comportan como un espejo térmico, hablamos de los metales, donde es un poco más complejo. Sin embargo, el tema de corrosión, oxidación y suciedad o pintar la superficie ayuda a que la emisividad sea alta y así podamos obtener buenas medidas. La geometría, a veces de pronto si son circulares, abiertas, cerradas, rayadas, sesgadas, agujereadas, permite que aunque sea una superficie brillante y reflectiva, podamos usar ciertos principios termográficos para hacer medición usando esos puntos como referencia y obtener la temperatura real del área. Cuando está lisa o pulida un metal, es diferente su proporcionalidad. Cuando hay nivel de corrosión, oxidación, entonces no todas las superficies tienen de pronto, o un mismo material puede llegar a tener diversos componentes o diferentes proporciones de emisividad, así que no es tan cerrado que cada material es una única emisividad. Los metales son los que pueden llegar a tener muchísimas más dependiendo de su composición en el momento, si salió lisa, si está enrojecido, si está pulido, si está brillante, si está sucio, contaminado, etcétera. ¿Sí? El ángulo de inspección, les decía que no es lo más práctico es no hacer mediciones perpendiculares al objetivo, o sea, es decir, en forma frontal, ya que muchas veces cuando trabajamos con elementos inclusive pueden tener iluminación, de pronto una de luz fluorescente tipo LED o algo cercano y de pronto está montado sobre un riel tipo DIN, un riel brillante, se puede, digamos que, superponer como un falso punto o un fantasma dentro de la cámara. Así que lo más práctico inclusive es hacer mediciones en media luna. Es decir, inclusive no una única toma, sino hacer varias. Hacer una medición, por ejemplo, a 75 grados, 90 y 135 grados. Si hay algo que vi y se mueve conmigo, significa que es un componente que es un brillo o un reflejo. Mientras que si yo mantuve mi giro y siempre se mantuvo en la misma posición el componente o el punto caliente, entonces podemos hablar de algo más real. En algunas ocasiones encontramos que existen tablas de emisividades dadas por fabricantes o recomendaciones. Podemos usarlas como guía, pero no dejarlas como valores absolutos. Pueden ser un punto de referencia y más que todo cuando trabajamos con metales, porque la proporcionalidad de si está pintado o no está pintado, si está sucio, si está corroído, puede ser importante y puede que nos marque, nos puede hacer que cuando tengamos valores sea completamente difuso los valores reales. Mientras que si algo está todo pintado o aclarado o bonito, es mucho más práctico y fácil. No significa que no podamos hacerla, solo que tenemos que tener esto en cuenta a la hora de hacer la inspección. Cuando hablamos de sistemas eléctricos, aquí acarrea todo lo que en el tema de baja tensión, que máximo hasta 1000 voltios. Aquí podemos encontrar todo lo que son sistemas sobrecargados, desequilibrios de carga, componentes que pueden estar con posibles fallas o sucios, contaminados, componentes tales como fusiles, disyuntores, transformadores de pronto de potencia o de control, digamos que fusiles de protección, breaker, digamos que, bueno, una gran cantidad de componentes. Todos estos pueden de pronto tener algún tipo de problema por envejecimiento en el cableado, presencia de suciedad y de contaminación. Muchas veces de pronto pasa que cuando se está haciendo constantes ampliaciones en un tablero o en un ramal, muchas veces el técnico se pega el circuito más cercano y muchas veces no ve la proporcionalidad de cargas entre ellos y simplemente lo va haciendo a son de que le van pidiendo que vaya ampliando de pronto un sistema de control, un sistema de fuerza, de pronto motores, iluminación, y cuando vamos a ver de pronto digamos que el interruptor saltó o la protección saltó, y muchas veces si no medimos las corrientes o con un analizador de calidad de energía para ver de pronto el desequilibrio que existe, podríamos tener problemas bastante grandes y severos
por gran cantidad de energía acumulada en un solo componente que si de pronto no lo controlamos, no lo limpiamos, existe degradación y de pronto la posibilidad de generar un tipo de incendio. Así que es importante el corroborar y el hacer una buena instalación en todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos en baja tensión. A través de termografía podemos evidenciar entonces los puntos calientes en todos estos circuitos. De pronto en tableros, breaker, interruptores, entradas, salidas, protecciones. En sistemas fotovoltaicos muchas veces trabajamos con granjas solares o a nivel industrial que colocamos en los techos paneles o de pronto a nivel residencial. Y hay que evidenciar que el panel no se vaya degradando, que esté limpio, que no esté lleno de suciedad y contaminación, que haga que no se pueda adquirir toda la concentración de irradiación solar y pueda poner en riesgo el mismo panel. Los transformadores de pronto o las subestaciones a piso, que son en baja tensión en algunos casos. Por ejemplo, todo lo que son los bujes de alta, de baja, recipiente de aceite, o de pronto si es un transformador digamos, seco. Aquí podemos llegar a ver toda la mayoría de componentes que pueden estar aterrizados en baja tensión. Subestaciones eléctricas en baja, transformadores eléctricos, sistemas de pararrayos, interruptores, barrajes, bancos de baterías, TCM de baja tensión, breaker, contactores, controladores, interruptores, condensadores, cajas de fusibles. Muchas veces, ¿qué causa que ellas vayan fallando? Conexiones fatigadas, presencia de suciedad y contaminación, conexiones deficientes por falta de torque, a veces quedan de pronto como bailando la abrazadera sobre el conector o ya de pronto si está soldado y genera de pronto que la aceleración o el salte del movimiento entre una y la otra genere chispa y pueda hacer que de pronto con el tiempo se degrade completamente el componente. Corrientes inductivas, cortos, sobrecargas, cargas desbalanceadas, tierras energizadas, pérdidas eléctricas, circuitos abiertos, alta resistencia eléctrica. Esa es una de las más cruciales. La alta resistencia eléctrica por degradamiento del componente, por ejemplo, cuando está sucio, corroído, lleno de humedad, entonces la resistencia va variando en el tiempo. Componentes eléctricos instalados inapropiadamente o que están deteriorados y o corroídos, fallas en los componentes. Así que a través de todas estas posibles fallas vamos a poder encontrar diversas eventualidades en componentes en baja tensión, en switches, en protecciones, en breakers. Ejemplos de fallos en equipamiento de baja tensión que pueden detectar con termografía. Conexiones de alta resistencia, más que todo cuando son los puntos calientes en un tornillo, en un empalme, en una conexión. No se da en todo el circuito o en toda la fase o en todo el cableado, solamente en el componente. Conexiones corroídas cuando las vemos ya sucias, verdes, negras, hasta que el tornillo se nos cae en la mano, se nos disuelve en la mano. Daños internos no fusibles, ya sea de pronto en la cerámica o en el conector, fallos internos en disyuntores, malas conexiones y daños internos. Aquí podemos ver algunos casos de pronto de ellos. Una de las cosas importantes es poder diferenciar entre una sobrecarga y un problema de resistencia de conexión. Habitualmente la sobrecarga y el desequilibrio puede darse cuando todo el conductor está excesivamente cargado. No es solo un pedazo, sino todo el tramo. Significa que cuando pasamos una pinza volteada perimétrica, vamos a poder corroborar que en cada una de las fases puede tener una corriente habitual, mientras que la otra va a existir un potencial de carga mucho más alto. Así que es evidencial que de pronto hay un desequilibrio o una sobrecarga presente en ese sistema. La resistencia de conexión es más que todo en el punto. De pronto, como vemos en la imagen 1, como una corrosión, una suciedad, una contaminación en el tornillo que se ve oxidado, sucio, está degradado, destruido. Y si inclusive tuviéramos un micromímetro y verificáramos el componente de uno bueno con respecto a uno malo, vamos a ver la diferencia de resistencia, de microresistencia que existe entre uno y la otra. En este caso, podemos ver que hay algunos equipos tan básicos como por ejemplo una serie Pocket, una serie Eco o una serie M20 o M30, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer.
Muchas veces hay que tener en cuenta que una serie de ecos quizás te lo podemos entregar al técnico cuando él tiene su multímetro, su prensa multiamperimétrica, su quizás de pronto su tacómetro y maneja tradicionalmente un termómetro infrarrojo. Pero muchas veces podemos encontrar que es más difícil usar un termómetro porque simplemente suponemos a dónde estamos apuntando sin saber realmente en qué parte de donde estamos enfocados hay mayor concentración de calor, pero muchas veces los puntos calientes se suelen mover cuando se hacen desequilibrios de cargas. La serie ECO es un punto de referencia para reemplazar todos los que son termómetros infrarrojos. Así que tenemos de pronto termómetros. Más práctico es usar un equipo que el técnico pueda entender, que cuando apunte sepa que está viendo. Y si es el caso, con esto podemos optimizar el tema de predictivo en una planta. Así haya cámaras termográficas, porque una cosa es hacer la termografía cada 2 o 3 meses o cada 15 días o cada vez que hay una planificación. Y otra es la corroboración del día a día. Muchos técnicos tienen activos asociados eléctricos, mecánicos, para hacer las rondas de verificación del día a día. Y con esto pueden corroborar cada día cómo está funcionando todo. Si se llega a presentar algo, llamar a su supervisor y pedir de pronto permiso para hacer la intervención lo antes posible. La evolución de eso es la serie B, es un equipo un poco más grande que nos permite de pronto hacer una medición inclusive con conexión Wi-Fi y con verificación de alarmas. Es un equipo un poquito más compacto, pero más versátil. Luego viene también la opción de la serie Pocket, que es el instrumento que vemos en pantalla. Es como si fuera un celular, pero termográfico. Y nos va a permitir trabajar de pronto también en tableros y en sistemas mecánicos si los tenemos. La serie M es un equipo más idóneo para el planificador de mantenimiento, para de pronto el ingeniero que desarrolla la planificación de todos sus activos críticos en sistemas eléctricos, mecánicos, en instrumentación, de pronto en la parte informática, de pronto si manejan de pronto equipamiento de diferentes índoles, es el que planifica cada cuánto hay que hacer a los equipos más críticos de la termografía para llevar el mejor control y evitar paradas. Sin embargo, uno puede compensar, corroborar el trabajo de la ECO. El ECO trabaja todos los días, pero muchas veces hay equipos muy críticos que de pronto requieren un equipo de mayor capacidad en cuanto a calidad de información. Así que ese es el idóneo. Puedo compensar uno con el otro, tener el que usan los técnicos todos los días y el que usa el ingeniero cada 15 o cada 20 días. Aquí podemos ver de pronto un tablero de control, podemos ver de pronto parte de un interruptor o de sí, un interruptor y podemos verificar inclusive todo el tema digamos, del barraje. Así que podemos ver los puntos, qué es lo que está más caliente, en qué estado está, podemos ver el nivel de calidad de información y todas estas hipótesis de opciones o situaciones pueden ser manejadas con equipos tan básicos dependiendo de la distancia. A partir de la serie M son equipos que vienen con la posibilidad de enfoque manual, donde la persona puede tener bastante conocimiento en termografía y puede hacer ajuste a través del obturador, como el que hacemos con los binoculares, mientras que las otras cámaras tienen un enfoque fijo, que también ya depende de que tengo que estar a una distancia no mayor de 3 metros, mientras que con la serie M puedo estar un poquito más alejado de mi superficie. Y aquí inclusive puedo ver de pronto la calidad mucho más detallada en equipamiento que puede estar de pronto colocado en altura, inclusive un motor vertical, o de pronto si tengo equipos que están a 5 o 6 metros, entonces de pronto una serie B o una serie Pocket va a quedar un poco corto con respecto al tema de distancia. Muchas veces por comparación, aquí puedo, si estoy muy cerca, si estoy muy lejos, puedo hacer una medición por comparación. Aquí inclusive si yo puedo mostrar los dos escenarios. La imagen de abajo que marca 48.2 es un tablero donde puedo ver que hay muchos breakers, interruptores, fusibles, contactores. Pero si yo estoy mucho más cerca, se podría ver como una imagen que está en la parte superior, donde puedo ver todos los fusibles de protección y puedo hacer la comparación. La toma de un dato puntual de uno a uno y verificar que está funcionando bien. Por ejemplo, de la primera imagen, puedo ver que el fusible de protección de la mitad aparentemente podría tener un comportamiento de que está, digamos que completamente en corto o que de pronto está desconectado.
y no está pasando carga a través de él. Así que, por ejemplo, con la serie M puedo hacer de pronto evidenciar detalles un poco más importantes. Por ejemplo, aquí digamos que puedo ver una línea que está un poco más cargada y hay una que aparentemente tiene muy poca carga, ¿sí? Aquí puedo ver toda digamos que un interruptor y todo lo que son de pronto de aguas para abajo, todos los breakers que manejan, digamos que los diversos circuitos del sistema. Un caso hipotético, por ejemplo, acá tengo un totalizador que me muestra aparentemente un punto caliente en una línea de neutro, de un totalizador que es termomagnético, muchas veces entonces va a poder dispararse por exceso de carga o por temperatura. Entonces, posible causa, mala conexión en el borne eléctrico, presencia de un torque inapropiado o presencia de corrientes armónicas. Muchas veces es importante tener otras tecnologías como un analizador de calidad de energía, por ejemplo, digamos que una pinza voltiemperimétrica en el tema de baja tensión. Riesgos al proceso, degradación del aislamiento, incremento de la corriente de fuga entre conductores y riesgo de incendio. Aquí podemos ver entonces evidenciar varias cosas a través de mi M30, que sea el equipo para hacer todo el tema de planificación, hacer una termografía mucho más detallada, o equipos del día a día cuando de pronto hay muchos lugares en los cuales se olvida que existen y esos tienen que ser atendidos de pronto por todos los técnicos del día a día, en lugares que a veces si no se, se ve que falló algo, nadie pasa por allí. Así que es mucho más práctico estar pendiente todos los días de todas las cosas que pueden pasar, por lo menos de las cosas más críticas. La calidad de información nos va a permitir de pronto generar de pronto diversos tipos de reportes, inclusive sacar de pronto información inclusive del entorno, poder de pronto configurar la humedad relativa, la emisividad del componente, la temperatura del recinto o si hay un componente reflectivo. E inclusive también vamos a poder de pronto determinar, según alguna normativa, el valor de un delta, de un punto de referencia conocido con respecto al punto que yo quiero identificar como crítico. Y a veces me doy sorpresas de que encuentro cargas excesivamente altas y me va a decir que la sugerencia es que por encima de un valor de 15 grados Celsius, como aquí me muestra este delta, me dice repare inmediatamente. Y puedo ver también una distribución anómala de cargas de pronto en un transformador o de pronto en un breaker. Entonces, como decía, mínimo, el ideal sea 100%, pero mínimo entre 70 y 80% de plena carga del sistema cargado. No puede estar en vacío ni pueden estar sin cargas asociadas. Y como les decía, tiene que estar previamente conectado por un tiempo prolongado hasta que haya digamos que un equilibrio, una estabilización en el sistema para poder probar. Todos estos equipos, entonces, por ejemplo, tenemos la serie B, la Pocket, la M, nos va a permitir hacer esto. La idea es inspeccionar y determinar problemas relacionados a resistencias de corriente, así que podemos verificar, como les decía, con una pinza voltimperimétrica y ir acompañados. Localizar puntos calientes causados por conexiones desajustadas, que están de pronto oxidadas o con componentes en muy mal estado. Muchas veces encontramos unos tableros que parecen que parece sacado una película de terror. Aquí vamos a poder verificar el estado de los componentes y así poder de pronto inclusive ya con el software analizar muy detalladamente cada componente que trabaje en conjunto y determinar dónde hay mayor concentración de problemas. Cambios pequeños en el flujo de corriente resultan en diferencias de temperatura que son considerables. Por eso muchas veces es importante ir acompañado de una pinza voltimperimétrica. El sobrecalentamiento es representado a lo largo de todo un conductor. Aquí podemos ver de pronto problemas de desequilibrio. Aquí encontramos otro caso hipotético. Un punto caliente aquí en una fase 2, posible causa de balance en el consumo de una corriente, degradación e aislamiento de carga, o alta distorsión armónico, sobrecargas, etc. Muchas veces toca ir con una pinza perimétrica avanzada o con un analizador de calidad de energía para poder corroborar lo que vimos. Así que muchas veces alta resistencia significa mayor concentración de calor. Acordémonos que la parte de la energía eléctrica se convierte en calor. Así que por ende, cuando encontramos un componente con una degradación excesiva o muy destructiva, se va a concentrar mayor calor en ese componente. Aquí podemos ver también un fusible cerámico, dependiendo de su diseño, también hay que poder corroborar de pronto, muchas veces son reflectivos,
podemos guiarnos en el punto de conexión y en el cuerpo, que a veces es completamente opaco. Acordémonos, buenos conductores de energía eléctrica van a ser muy buenos conductores de energía térmica. Aquí podemos ver de pronto también un sistema de una CCM donde encontramos muchos motores manejados por contactores, y aquí podemos ver de pronto el interruptor o el contactor de una máquina en particular, donde encontramos que hay un delta T que está casi a 50 grados Celsius, es decir, excesivamente cargado, y si lo puede ser, digamos que un problema de ventilación o anomalía térmica en el componente. Aquí una imagen tomada también, por ejemplo, en un fusible, similar la tomamos hace un ratito, donde el delta está por encima de los 30 grados Celsius. Aquí podemos encontrar un problema de desequilibrio, fusiles de protección, puntos de conexión o horna con una alza de temperatura. Aquí podemos ver el recuadro de promedio de mayor temperatura en cada uno de ellos y determinar entonces dónde hay mayor concentración para saber qué está pasando allí. Muchas veces estamos en una subestación, inclusive en baja tensión todavía. Por ejemplo, con una M30 y con una M60 puedo trabajar hasta unos 5 o 7 metros. Muchas veces en este tipo de subestaciones, de pronto cuando trabajamos en compañías que son grandes, tengo que corroborar el núcleo transformador, el conservador de aceite, los bujes y los radiadores. Verificar el nivel de aceite, que esté pasando suficiente calor a través del radiador. Verificar los bujes de alta y de baja. Un transformador está dado, más que todo, la vida útil está dada por la temperatura de operación de este. A medida que se va incrementando, se va a ir disminuyendo la vida útil del mismo. Aquí pongo un punto, digamos que en consideración. Por ejemplo, un punto caliente en un aislador. Entonces puede ser por alta resistencia en la conexión, por oxidación o sulfatación o problema de ajuste mecánico en los bornes. Sin embargo, siempre uno tiene que corroborar el núcleo, el conservador de aceite, los bujes y el radiador. En transformadores secos también muchas veces tenemos problemas en los bujes de la base y en la parte superior, o en los cauchos que protegen de pronto el tema del conector. Muchas veces está en la parte interna, está de pronto corroído o no está bien indexado y está ya así como si fuera tipo escobilla, suelto, generando de pronto fricción o envejecimiento del conector. A través de estos diversos cámaras termográficas que es a piso, podemos hacer una inspección de buena calidad sin tener que tener la supercámara. Sin embargo, ya para la persona que hace la inspección a nivel de planificación y que el informe necesita la mejor claridad de información, es a partir de la gama de cámara serie M. Aquí un caso de pronto de los transformadores, donde no está sirviendo el tema de pasar energía o que haya habitualmente esos tubos de refrigeración donde pasa el aceite deberían estar completamente amarillos para poder asegurar una disipación de calor. Cuando están morados puede estar sucio, pegado, con bajo nivel de aceite. Así que con ello podemos descartarlo a través de termografía. ¿Sí? Aquí un caso donde el aceite no está circulando por los tubos de refrigeración. Puede ser un bajo nivel de aceite, un taponamiento del ducto, deformación del radiador o fuga de aire, fuga de aceite refrigerante. ¿Sí? En sistemas fotovoltaicos también podemos trabajar con celdas, de pronto con células fotovoltaicas, con paneles, y podemos ver de pronto en el tiempo cuando está sucio, está contaminado, vino con defectos de fábrica, y comienzan a salir algunos bachecitos térmicos o como píxeles quemados. Pueden ser que parte de la célula se quemó, y eso, si no se cambia, se quita, o más que todo el cambio, puede generar un incendio como tal. Para ello, la cámara que más se ha vendido es la M30, o ya en este caso viene siendo la M31, que nos permite visualizar tanto la parte reflectiva, pero ahí es mucho el problema. Más fácil es hacerlo desde el otro lado, a través de pronto de todo lo que tiene que ver con donde están los conectores MC5 o MC4, perdón, donde está, digamos, con los diodos en derivación. Por conducción térmica, si la parte fotovoltaica está recibiendo el calor, la parte posterior, donde están las conexiones y la adaptación al cable, también se va a estar mostrando el mismo patrón. Así que a través de allí podemos identificar cuando hay defectos, tanto en la parte del panel como en la parte de conexión, que es de donde sale la alimentación. Verificar defectos de fábrica, daños, problemas por ensombrecimiento, cajas de conexiones, ¿sí?
Los que trabajan en la industria también muchas veces con tarjetas electrónicas, de pronto una UPS, un inversor que reparan tarjetas de celulares, de variadores. Muchas veces la pista se deteriora, el componente falla, se sobrecalienta y deja de funcionar. Y para no tener todo un lugar lleno de chatarra, lleno de cosas que se pueden solucionar, muchas de nuestras cámaras como la serie B y la Pocket se le puede adaptar un lente macro que nos va a permitir poder identificar con gran nivel de detalle, digamos que todo el tema de pistas de la tarjeta y así poderla reparar en caso se pueda. Se energiza y vamos a poder saber qué componente o en qué parte de la pista está aislada y poderla separar y reparar. Inclusive equipos de telecomunicaciones, los que trabajan de pronto en la parte de data centers, pueden hacer de pronto eh, el poder asegurar equipos de emisión crítica o aquí también revisar lo que es UPS, de pronto bancos de baterías, ¿sí? El sistema de refrigeración, equipos secundarios de respaldo. Dentro de las soluciones termográficas que les puedo mostrar, podemos aquí de pronto identificar desde la serie mini, Eco, la B, la Pocket y la M. Es como un pequeño abanico de posibilidades que tenemos para poder dar solución según sea el caso de la aplicación en la cual estemos trabajando. Inclusive tenemos soluciones para bomberos y una cámara para áreas intrínsecamente seguras, máximo zona 2 o zona 22. Este sería una pequeña abrebocas del portafolio. Cámaras que son adaptables a celular. Ahorita lanzamos la serie B2. Tenemos cámara la serie Eco, que es para reemplazar los termómetros infrarrojos, la serie B, la Pocket, y para nivel industrial, de pronto para planificación, la serie M. Aquí podemos ver que inclusive mejoramos nuestras cámaras. En la serie Mini 2B2 salieron unas nuevas versiones que son compatibles con Android y con iOS. Van hasta 400 grados Celsius, una es enfoque libre, una es manual, muy buena sensibilidad y una muy buena exactitud. Tenemos una Mini 3 que tiene mucho mejor resolución, pero es exclusivamente para Android. ¿Para qué aplicaciones? De pronto los que trabajan de pronto a nivel de aislamiento para mantenimiento en calefacción y ventilación, en sistemas automotrices, reparaciones, inclusive con veterinaria, de pronto con fisioterapia, el tema de cocinas donde manejan de pronto hornos y quieren verificar la homogeneidad del horno como tal, tarjetas electrónicas y de pronto paneles solares a nivel de pronto residencial y comercial. La serie Eco, como les decía, es como para reemplazar termómetros. Ese es el foco y lo que buscamos es hacer una transición. Toda la industria, aparte de tener una cámara termográfica, el ideal sería poder reemplazar los termómetros con equipos con estos que son de muy bajo costo y les va a hacer la vida un poco más fácil. Podemos ver en sistemas eléctricos, de pronto HVAC, inspección de pronto en construcción, en mantenimiento eléctrico y mecánico. Cuenta con super resolución para aumentar el nivel de detalle en tiempo real, digamos que aumenta digamos que sobrescala el nivel de detalle, aumenta, elimina el ruido y podemos ver mucho más detallado con un equipo tan básico como la serie Eco. Inclusive tenemos una Eco portátil tipo Pocket económica para poder trabajar para los técnicos como tal. Acabamos de lanzar la serie Mini X, que es para de pronto traslaparla al celular como si, por un gancho o a una tablet o inclusive a mi computador. Así que vamos a poder hacer también ciertas inspecciones bien interesantes con muy buena resolución, también para aplicaciones como todas las que mostré anteriormente, a un nivel muy básico. Tengo lo último que sacamos fue la B20S con muy buena resolución, con super resolución, para todo lo que son aplicaciones de pronto a nivel de seguimiento, una evolución de la serie Eco, donde podemos hacer verificaciones en sistemas eléctricos, mecánicos y todo ello. Algo importante a tener en cuenta es qué factores hay que tener en cuenta para seleccionar una cámara. Mi rango de temperatura, la sensibilidad térmica, que equivale al menor diferencial de temperatura que es capaz de percibir mi cámara y permite eliminar el ruido propio de la superficie. Así que lo que siempre busco es mi cámara que tenga el rango que pueda cumplir, que tenga la mejor capacidad de resolución o el mejor nivel de pixelado y que su sensibilidad sea capaz de determinar con el mejor lujo de detalles cualquier cosa digamos que en lo que yo trabajo. El rango espectral es de una longitud de onda larga, no tenemos cámaras de otra longitud de onda.
La resolución, entre más píxeles, más resolución y mejor nivel de detalle. Los enfoques, en este caso, son enfoques fijos o manuales. El campo de visión, hay diversos tipos de campo de visión en algunos casos. ¿Qué debo tener en cuenta? Mi cámara sirve para toda aplicación. Debo conocer muy bien y hasta dónde voy a llegar para poder usar una cámara que sirve y se adapte a todas las necesidades. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las distancias a los objetivos? Hay problemas de seguridad por distancia, riesgo de medición. Todo ello nos va a ayudar a determinar qué equipo es el más propio para mi aplicación. Ahora sí, si tienen algunas dudas, me pueden preguntar y con mucho gusto. Ahí está, Ricardo. Tenemos algunas en el chat. Si te parece bien, Listo. Por ahí vi una, el arranquemos con lente macro esas. se adapta a la BX20. Hasta el momento no. Tengo información de que no. Sin embargo, voy a consultarlo porque teóricamente la B20 y la BX20 es el mismo equipo, solo que los para áreas intrínsecamente seguras. Pero voy a consultarlo porque tengo entendido de que no es compatible. No tengo que cargar en ese equipo para poderlo corroborar. Me toca confirmarlo. Sí, recordemos que los macros hay para la línea M, para la línea Pocket, y no me acuerdo si alguna otra línea más, las más avanzadas también Pocket, tienen, ¿no? Pocket, Pocket B y M. Bien. Te preguntan acá, ¿cómo es el tema de iPhone a mayor iPhone, menor calidad en la toma de muestra? No. Eh, el IFOV es, digamos, que el campo de visión instantáneo que tiene la cámara, a medida de que es más pequeño, puede ver a mayor distancia. Ok. Eh, dame un segundo que te están mandando varias preguntas. Preguntan acá en el chat si podéis repetir el tema de la medición de cerca o lejos, que fue como a mitad de la charla, ¿cuáles eran tus recomendaciones? Ok, bueno, digamos que, De la toma, digamos, habías dado una recomendación como si tomamos de lejos o tomamos de cerca, ¿qué convenía? bueno, independientemente de que o sea, siempre hay que tener en cuenta que todas las cámaras tienen una capacidad de distancia. O sea, todas las cámaras tienen diversas prestaciones o características. Con respecto al tema de la visual o del foco que tiene cada equipo, está, por ejemplo, el campo de visión, está el campo de visión instantáneo, que con eso yo puedo saber de pronto en miliradianes cuál es la capacidad de la cámara para yo poder evidenciar. O sea, haciendo cálculos puedo determinar la capacidad de mi cámara para poder ver a cierta distancia. Todos los equipos que hablamos son para ver a corta distancia, es decir, no supere los 5 o 7 metros en el caso de la serie M. Hasta toda la serie Eco, Mini, Pocket y B es máximo de 2 a 3 metros. No se sugiere a mayor distancia a menos que el objetivo sea muy, pero muy grande. O nosotros podemos calcular inclusive si tenemos el tamaño del objetivo, el equipo, a qué distancia podría yo estar retirado. O si yo estoy a X distancia, saber cuál es la distancia más corta, el tamaño del objetivo más pequeño que puedo medir. Bien. Ricardo, te preguntan valores críticos para determinar si un punto está caliente con respecto a otros puntos. Hay normatividades, recomendaciones en las cuales uno puede saber si es un sistema eléctrico o mecánico para poder determinar qué está bien o qué está mal. Y más aún que está bien o está mal es el nivel de severidad, determinar de pronto esa tabla de severidades. Cuando el diferencial es por encima de X cantidad de grados, saber qué debo hacer. Eh, no es el mismo para sistemas eléctricos, mecánicos, climatización o refractarios. Varía mucho entre uno y el otro por el tema de la temperatura. Para sistemas eléctricos, habitualmente pueden ser diferenciales de 2 o 3 grados, cruciales entre 3 grados, otros 3 grados para determinar que puede ser muy crítico y en que en cualquier momento puede haber una falla. Mientras que de pronto un sistema mecánico, un 10 grados, 20 grados y así sucesivamente puede ser más tolerable y manejable. Para sistemas de hornos y calderas, un diferencial a veces de 50 o 60 o 100 grados puede ser manejable. Muchas veces ya uno no mide tanto la temperatura, sino el de grado del aislamiento como tal, la capacidad o el grosor que existe la capa protectora
para saber si en algún momento el calor ha comenzado a atravesarlo hasta que de pronto pueda verse afectado, que lo atraviese, pase y que se derrame lo que está contenido allí. En un horno, en una caldera, en un horno de rotatorio, una cementera, en fin. Bien, Ricardo, vamos a hacer la última, si nos hace más extenso. Y te agradezco mucho por el curso, fue muy claro, muy amplio también en todo lo que podemos hacer con las cámaras termográficas de Hit Micro. Comprometerte para alguna otra charla probablemente el mes que viene, si tenés disponibilidad. La Me verdad que es toca un tema revisar que tengo ya las agendas bastante llenas, bastante pero sí, ocupado. Bueno, podemos manejarlo más adelante sin problema. sí, sí, lo coordinamos, lo coordinamos. Pero es un tema acá que en Argentina es interesante y la gente tiene, nuestros clientes tienen muchas consultas, así que te comprometemos para una próxima charla. Muchas Te gracias. agradecemos mucho bueno, les va a llegar un correo electrónico a todos los participantes con un cupón de descuento para poder adquirir las cámaras hasta el día 18. Ahí los dejé en el chat y bueno, la grabación va a ser, el curso fue grabado y lo vamos a estar subiendo a nuestras redes y a YouTube para que lo puedan ver. Les agradecemos a todos la participación, gracias de vuelta Ricardo y gracias a todos por participar.